Bienvenidas a las que van a disertar. Mi nombre es Alicia Alemán y yo coordino. Así que les voy a estar mostrando un 2 cuando les falten 2 minutos. Ana acaba de copiar tu idea, me parece, acaba de sacar una hoja a mano. Bien. Bien. No, está bueno. Bueno, muy bien. Adelante entonces. Dale, buenísimo. Bueno, como ya les decía, acá veo varias caras conocidas y es una alegría porque además hay gente del interior con quien hace bastante tiempo que no nos veíamos. Mi nombre es Dani Freira, soy profesora agregada de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, docente responsable de las unidades de cambio organizacional y transformación cultural, y en esta oportunidad estamos presentando con la profesora también investigadora del Instituto de Estadística de la Facultad, la profesora Lercy Barros, lo que fue el análisis de caso de la adecuación del sistema de información del Sistema Nacional de Emergencias en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Entonces, en este caso en particular, lo que nos interesó a nosotras fue analizar el problema de lo que venía siendo la gestión de la disponibilidad de recursos en el sistema de cuidados intensivos. El foco estuvo en cómo el Sistema Nacional de Emergencias solucionó en conjunto con el resto de la sociedad el MIRA, el Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones, que gestiona el Sistema Nacional de Emergencias para la información. No sé si Lercy estás teniendo algún problema con... No, ahí estamos en la última, Lercy. Ahí ya van viendo lo que les vamos a dejar. Está bárbaro, porque si nos quedamos sin alguna página, creo que van a poder reservar. No te llevo a manejar más, Lercy. Entonces, ¿qué es lo interesante y que creo que atravesaron todas las organizaciones? Que fue imprescindible implementar soluciones rápidas. Todas y todos vimos cómo la resistencia al cambio fue brutalmente minimizada. Todos estábamos con un solo propósito, que era adquirir las nuevas tecnologías para sostener los propósitos organizacionales y adecuarlos a la gestión y a la toma de decisiones que requerían los tiempos que estábamos viviendo. Vimos cómo se relajaron restricciones normativas, cómo se flexibilizó la burocracia y cómo emergieron recursos allí donde muchas veces no teníamos posibilidades de mejorar los sistemas que estábamos gestionando. Entonces, hoy lo que queremos hablar en concreto es cómo este monitor integral de riesgos y afectaciones se adecuó para la gestión de lo que hacía a los sistemas de cuidados críticos. Lercy está muteada. Hoy. Perdón, disculpe. Allí les presentamos uno de los visualizadores que seguramente sea conocido por todas y todos ustedes, que es el mapa de casos públicos, donde se iba disponibilizando a toda la población en general la evolución de la pandemia, ¿sí? Se presentaba a nivel departamental la cantidad de test, la cantidad de casos activos, la cantidad de casos recuperados, y se hacía foco en una población especialmente sensible, que era la población de asociado personal de la salud. Entonces se iba monitoreando en esa población de especial sensibilidad. Como les comentaba, esa era la información que se iba disponibilizando. Allí tienen un video que se los dejo, porque esta presentación va a estar disponible, pero se iba monitoreando con los niveles del semáforo la ocupación a nivel departamental, ¿sí? Entonces, uno de los principales riesgos que tuvimos que gestionar y que nos preocupó desde un principio fue el riesgo de saturación del sistema de salud. No de todo el sistema de salud, sino de los centros de salud asociados a los cuidados críticos.
a la gente que iba a necesitar tratamiento intensivo y cuidados intermedios. Este fue un problema a nivel internacional, lo vivieron anticipadamente otros países, y teníamos que estar preparados para esa gestión. Hubieron diferentes diagnósticos, tanto desde el GACH, como desde la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensivista, la SUMI, sociedad que fue pionera en diagnosticar la ausencia de información y la necesidad de contar con información actualizada en tiempo real y de calidad para la gestión de este riesgo de colapso de los centros de salud de cuidados críticos. Entonces, el diagnóstico estaba claro, ¿no? No existía a nivel nacional información agregada de los subsistemas en público y privado que diera cuenta de los recursos en tiempo real, ¿sí? Fue así que en tiempo récord, con donaciones y asociaciones y colaboraciones de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, de la CUTI, se logró en tan solo 11 días la primera solución tecnológica para dar respuesta a la sistematización, recopilación y la agregación de esa información. Este es una captura de pantalla de la primera solución tecnológica. Fue una aplicación móvil donde todos los centros de salud, 53 en ese momento, luego se ampliaron a 54, hubo que crear centros de salud especialmente para atender a esta población. Estos centros de salud cargaban a diario la información en una aplicación móvil. Cargaban a diario la dotación, es decir, las camas que tenían en cada centro de salud, el potencial de ampliación, si es que existía, eso era bien importante, por más que no estuvieran a disposición en ese momento, la posibilidad de adaptarse y ampliar, las camas bloqueadas, es decir, las que estaban dadas de baja en ese momento a raíz de reparación o por no tener recursos profesionales para atenderlas, y se calculaba automáticamente en el sistema las camas disponibles luego de tener un conteo de camas ocupadas. Esa información fue esencial para monitorear la cantidad de camas que iban quedando disponibles en cada uno de los departamentos que estaban en riesgo y que necesitaban más ampliación, y en particular poníamos especial foco en las camas disponibles para recibir pacientes que requirieran aislamiento respiratorio. Una vez que una cama recibe un paciente COVID, al lado no se puede poner un paciente con otra patología, ¿verdad? Entonces se monitoreaba especialmente las camas que iban quedando disponibles para atender esta población. Allí de nuevo hay un video que también lo dejo, que es la evolución a nivel departamental el nivel de ocupación con los colores del semáforo. Ese video fue público, se disponibilizó en su momento. Entonces, se monitoreaban los recursos, no solamente las camas, sino también los ventiladores, ¿sí? Desagregados por tipo de tecnología, los subsistemas, dentro de ellos, en particular el subsistema público y el de ACE, otros públicos y el privado, a nivel geográfico, obviamente, y a nivel etario, ¿sí? Había un monitoreo a nivel de adultos, otro a nivel pediátrico y otro a nivel neonatal. Al público se disponibilizó la información solamente de adultos, pero se monitoreaban todos los subsectores, ¿sí? Allí tenemos una captura ¿dónde va a parar todo esto? Más allá de los visualizadores y que permitían tener la información en tiempo real, el objetivo último era, bueno, en una situación de emergencia donde se quiere responder, es necesario responder de una manera muy ágil y rápida. ¿Qué pasaba si un centro de salud no tenía lugar para recibir un paciente? ¿Sí? Entonces, el sistema sugería el centro de salud más próximo, a nivel distancia, ahí tenemos las isocronas pintadas, donde hubiera camas disponibles para recibir a ese tipo de pacientes.
Esos puntitos que ven por ahí pintados de colores son todos los centros de salud que hay en Uruguay en un momento dado, donde tenían los centros de salud para recibir pacientes críticos y se pintaban nuevamente con los colores del semáforo. ¿Sí? Te devuelvo la palabra, Dani. Y bueno, como esta mirada tiene un componente principal desde el punto de vista organizacional, ¿cuáles fueron los principales resultados que se vieron al analizar este caso? Primero que fue relevante contar con información de calidad y sobre todo en estos sistemas la información geográfica es determinante para alcanzar menores tiempos de respuesta. Luego que el hecho de implementar soluciones a nivel institucional, coordinada y en forma interinstitucional y basándose en todos los protocolos de protección de datos, permite garantizar la seguridad de la información y de los datos que están involucrados. Recordemos que en estos casos, por ejemplo, no solamente está identificado el centro, sino donde está la persona que cursa la enfermedad, y lo importante que fue sostener esa información en forma totalmente reservada. Luego, lo relevante que es minimizar la cantidad de recursos y tiempos que se toman para poder tomar buenas decisiones. Esto es, no abundar en información, sino darle a quienes tienen que tomar en forma rápida una decisión la información justa y oportuna que necesitan para poder llevar un paciente a donde se le puede salvar la vida. Lo importante que fue para toda la ciudadanía, los niveles de transparencia y acceso a la información que se pudo gestionar con este sistema nacional, que pudo gestionar el Sistema Nacional de Emergencias en torno a las camas que quedaban. Lo bueno que era para nosotros como ciudadanos saber que había camas disponibles, que estábamos, que nuestro sistema de salud no colapsaba. Y por último, lo que facilita la generación de reportes automáticos y de información en tiempo real para minimizar los tiempos de respuesta que son necesarios en situaciones de emergencia. Como no estuvimos exentos de beneficios, ¿cuáles fueron las principales dificultades que se detectaron y que ustedes seguramente la van a registrar también a nivel de las propias organizaciones? La multiplicidad de relevamientos y las diferencias entre los mismos. Todos querían ayudar. Entonces todas las organizaciones trataban de hacer cosas en función de cuál era su área de expertise, y sobre todo acá veíamos al Ministerio de Salud, a la SUMI, a los propios médicos, todos querían generar, y se generaban muchísimos relevamientos con las diferencias de registro por tiempo, por criterios que eso ocasionaba. Lograr la completud de reportes entonces también estuvo comprometido, no solamente porque se distraían recursos hacia otros sistemas, sino también, fíjense el que sigue, esta cuestión de los registros en fines de semanas y feriados. La tecnología no descansa. La tecnología requiere que así tengamos un fin de semana largo, haya gente que esté cargando los sistemas, y esto en nuestro país en particular es una dificultad, en tanto no hay una valoración estratégica muchas veces de la importancia y la relevancia de los sistemas de información. El brindar soporte a los usuarios es relevante a la hora de traducir lo que significa que una organización tenga los soportes necesarios para comprender qué es lo que tiene que cargar. No todos estamos acostumbrados a lidiar con la tecnología de la misma manera. El uso de canales de comunicación más sencillos hace que el tema de la transmisión de información sea complejo. ¿A qué me refiero? Todos armamos un grupo de WhatsApp y resolvemos cosas. Y en este caso, y como sigue en la diapositiva, en la diapo siguiente, las declaraciones del presidente de la SUMI daba cuenta de que habían armado los médicos un grupo de WhatsApp a través de los cuales se informaban diariamente a nivel de cada una de las unidades qué era cuáles eran las camas que tenían disponibles. Entonces, ¿cuáles son algunas de las lecciones aprendidas en torno a este tema? Bueno, que la reglamentación tiene que acompañar los procesos de adecuación de sistemas de información. Fue estratégico la obligatoriedad de cargar
la información recabada a nivel de las camas y cuidados críticos. ¿Por qué? Porque eso hacía que no se atentara contra un pilar fundamental en la calidad de la información, que es la completud para en forma oportuna tener la información necesaria. Entonces, Lercy, si querés resumir lo que entendemos que son los principales desafíos hacia ahora, más allá de... Dani y Lercy están en el tiempo, pero damos un tiempito para redondear. Dale. Perfecto. Simplemente, a modo de resumen, los principales recursos que entendemos que estuvieron para que esta experiencia fuera exitosa, la disponibilidad de la tecnología, obviamente, sobre todo que el SINAE ya venía trabajando con un sistema de información, que no hubo que crearlo, sino que simplemente hubo que adaptarlo, la innovación social, la gobernanza y el desarrollo de reglamentación. Se logró trabajar en sinergia con el sector público, el sector privado y la asociación civil. Hubo una interinstitucionalidad y un espacio específico creado, recién veía a Albornoz por ahí. Se creó la Mesa Nacional de Coordinación de Cuidados Críticos, donde todos esos actores nos sentábamos a la mesa. Y bueno, desde ahí, desde esa interinstitucionalidad, se utilizaba este sistema de información y se acompañaba, como contaba Dani, con la reglamentación imprescindible en este caso. Simplemente eso, que la importancia de que confluyan estos actores y trabajar en sinergia y no pisándonos, ¿sí?, sino complementándonos. El principal desafío que tenemos por delante no es menor, que estas soluciones y que estos logros queden para la sociedad en su conjunto. Entonces, que estos logros que fueron implementados a raíz de la emergencia sanitaria queden para la gestión de otros eventos, por ejemplo, la atención de ACV, ¿sí?, o el monitoreo en tiempo real de los centros de cuidados críticos donde están en riesgo de colapso todos los años, sin o con pandemia, en particular en el nivel pediátrico, ¿sí? Entonces, es un desafío para nosotros como Sistema Nacional de Emergencia, que estas soluciones, que fueron muy costosas, perduren en el tiempo. Muchas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Dani y Lercy, realmente muy buena la exposición, seguramente va a dar para poder comentar al final, porque así vamos siguiendo con el resto de los expositores. Ahora le tocaría al doctor Bertoni. Adelante. Buenas tardes. Bien. Estoy tratando de ver la presentación. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a presentar acá el resultado de un trabajo que realizamos con los profesores David y Stuhldreher. Para arrancar, simplemente presentarnos brevemente. Yo vengo de la historia económica. Amílcar tiene un doctorado en política científico-tecnológica y Amalia en ciencia política, por lo cual la interdisciplina está asegurada desde el arranque. Pero además hay un factor de convergencia importante, y es la preocupación por los problemas del desarrollo. Y la pandemia y la gestión de la pandemia constituyó un elemento de atracción, de convergencia, en el cual tratamos de trabajar de manera conjunta. Y bueno, lo que presentamos acá es el resultado de este trabajo, en el cual lo que está planteado como eje articulador de la ponencia tiene que ver con la relación entre los portadores de conocimiento técnico y los sistemas políticos. Es decir, cómo se relaciona academia, conocimiento científico y la toma de decisiones políticas. Esto tiene una larga historia en el país. Hay distintos hitos y momentos históricos que trabajamos y analizamos en su momento, pero la crisis generada por la COVID-19 significó un desafío nuevo, distinto, por la magnitud del problema, y en Uruguay se generaron nuevas formas, nuevos mecanismos, como en la sesión anterior y en esta misma acabamos de ver,
que obligaron a innovar en términos sociales, a generar nuevos mecanismos de gobernanza para poder enfrentar la situación. En ese sentido, el GACH, que desde el punto de vista mediático significó claramente el centro de la cuestión, es simplemente la punta del iceberg. Y hay una cantidad de interacciones en términos formales e informales que hicieron posible la respuesta en el país. Ahora bien, la situación de manejo de la pandemia, o la dinámica del manejo de la pandemia, fue muy distinta en 2020 que en el primer semestre del 2021. Y la pregunta de investigación, la pregunta que nos hacemos, es cuáles son las claves para explicar el auge y el ocaso de este mecanismo de gobernanza que generó circuitos virtuosos entre el área técnico-académica y el sistema político de toma de decisiones. Le voy a pasar la palabra a Amalia, porque el abordaje o el marco conceptual con el cual nos manejamos obliga a precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de gobernanza, ¿eh? Y entonces Amalia presentaría este enfoque teórico, la metodología, y volveré después yo para ver algunos de los resultados simplemente. Así que, adelante Amalia. Bueno, muchas gracias Reto, buenas tardes a todos y todas. Como decía Reto, la categoría teórica o la categoría analítica de la gobernanza es un hilo conductor de nuestra presentación y también apareció en la ponencia anterior, ya digamos ahí tenemos una continuidad, digamos, que resalta la importancia de esta categoría. Y ahí, bueno, en primer lugar, digamos, a nivel global, ya que estamos frente a un fenómeno como fue la pandemia del COVID-19 de alcance global, hacemos referencia al trabajo de José Antonio Zanauja, un catedrático de Relaciones Internacionales de España, que señala, digamos, desde una perspectiva crítica las debilidades de la gobernanza autorregulada y, digamos, esa pretensión de modelo y narrativa hegemónica que tuvo la globalización avanzada. A partir de la crisis financiera del 2008 y sobre todo con el impacto de la COVID en 2019, el autor habla de una coyuntura crítica que de alguna manera ahí retoma categorías de la sociología crítica de la Escuela de Annales, donde bueno, se señala que algunos cambios estructurales pueden abrir, digamos, posibilidades refundacionales, refundantes de la correlación de fuerzas de los actores y también promover su capacidad de agencia para cuestionar y, digamos, de alguna manera modificar el orden vigente. Subrayando el valor analítico de esta categoría de la gobernanza, también queremos hacer referencia a trabajos de Pierre Richerosi y Christopher Wilde, donde ellos señalan, digamos, la complejidad de formas de interacción que están, digamos, detrás de esta categoría de gobernanza, tanto dentro como fuera del Estado-Nación, digamos, ¿no? Entonces ellos, desde su visión de lo que es América del Sur, señalan la importancia de tener un enfoque multinivel para estudiar justamente las interacciones de las instituciones, ya sea las estatales como las no estatales, que producen y reproducen determinadas modalidades de gobernanza en temáticas específicas, en este caso la cuestión sanitaria, en ciertos periodos específicos. Para nosotros fue el periodo de la pandemia. Y allí juegan tanto mecanismos formales como informales, y juegan actores de naturaleza muy diversa, y muchas veces actores que están por fuera del formato político tradicional. Por otra parte, también para nuestro análisis recuperamos, dado que entre los que generan el conocimiento y los que toman decisiones tiene que haber de alguna manera, digamos, una conexión, tiene que haber puentes, recuperamos esta cuestión de la tensión entre la tecnocracia y la democracia, digamos, ¿no? Y orientándonos un poco por trabajos de Bertzoud y Caramani, bueno, ellos señalan, ¿no?, que con el aumento de la complejidad de los sistemas políticos con los avances tecnológicos, la complejidad de un mundo interconectado, el aumento de las demandas de los ciudadanos, se intensifica la tensión entre lo que podría ser
una gobernanza responsable y al mismo tiempo una gobernanza que responde. Y en ese sentido, ahí también nos apoyamos en trabajos de Dunlop y Redaelli, que analizando esta eventual tensión entre la tecnocracia y la democracia, señalan que la experticia por sí misma no representa ni un enemigo ni un amigo de la democracia como tal, porque si bien el conocimiento experto puede degenerar en una tecnocracia, también bien manejado puede ser un recurso formidable para la democracia representativa. Y todo dependería, en definitiva, dicen los autores, del espectro de las condiciones imperantes, digamos, ¿no? Y esto ¿cuáles son esas condiciones? Se devela a través del análisis del juego político específico, que eso es a lo que nosotros apuntamos en nuestro paper. Y en definitiva, el rol de los expertos está fuertemente determinado por el juego de los actores políticos. Te pediría, Reto, pasamos a la metodología. Hemos llevado adelante una estrategia metodológica de corte cualitativo para nuestro trabajo, que incluyó tanto una revisión bibliográfica, documental y periodística, como para recabar datos primarios y secundarios, y asimismo realizamos una serie de entrevistas semiestructuradas entre agosto de 2020 y junio de 2021 como forma de recoger, relevar datos primarios. Y allí, entre nuestros informantes calificados, contaban tanto actores estatales como científicos y académicos. Finalmente, lo que, digamos, hace al contexto de la ciencia política, la ciencia y política en el Uruguay, en el largo plazo, Reto ya hizo de alguna manera mención a que ha habido formas de vinculación, digamos, diferente en los distintos periodos históricos. Este equilibrio o tensión entre el saber o la tecnocracia y la política ha estado presente en distintos momentos de la historia del Uruguay. Y en general, la evidencia empírica muestra que esta tensión ha sido resuelta con la incorporación de los intelectuales al sistema, por ejemplo, de partidos políticos o al sistema político en general, con mayor o menor intensidad, siempre dependiendo del contexto histórico, de qué sectores políticos estábamos hablando, de qué problemas sociales específicos se trataba, y desde qué disciplinas académicas, esto es muy importante también, se incorporaban los intelectuales. Como un hito relevante en la historia como un diálogo excepcional entre, digamos, lo que es la política y la ciencia, y como ejemplo de un esquema de gobernanza destacado, podemos mencionar a la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, la CIDE, pero también hay otros ejemplos en la historia del Uruguay, como el programa PADES o el PANES, o el diseño de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en las últimas décadas. O sea que hay, digamos, diversos casos de participación académica en distintos esquemas de gobernanza en la historia reciente del Uruguay. Bueno, y entonces, de manera muy breve, presentado el contexto y el marco conceptual a partir del cual realizamos el análisis, vamos a presentar muy rápidamente algunos resultados. La primera cuestión importante a señalar es que la pandemia por COVID-19 representó no solo un problema específico, históricamente contextualizado, etcétera, sino una situación realmente excepcional. El carácter global, la manera en que irrumpe la COVID-19 a nivel global, pero a nivel nacional también, exigió respuestas excepcionales. Y en ese sentido, el país encontró algunas formas concretas de enfrentar esta situación, vuelvo a repetir, en la que el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, fue simplemente la punta del iceberg. Esto permitió enfrentar de manera exitosa en el primer periodo, en el año 2020, una situación sanitaria nunca vista en el país, exigió la movilización de capacidades académicas y técnicas a lo largo y ancho del país. Algunas de las cosas las hemos visto en la sesión anterior y en la presentación que nos precedió, pero que fue posible porque había una acumulación en términos de conocimiento de mucho tiempo. Y esto encontró una forma de cristalizar en el comienzo de la pandemia a través de la
concreción de vínculos en redes formales y redes informales, en la cual en un primer periodo, en los primeros momentos, el Ministerio de Salud Pública tuvo un rol particularmente importante para vehiculizar o habilitar la posibilidad de que estas redes formales e informales realmente pudieran concretarse. En segundo lugar, entendemos o descubrimos a través del trabajo que el esquema de gobernanza montado, en el que el GACH, vuelvo a repetir, era el articulador, se mostró suficiente para gestionar la pandemia durante el año 2020. Pero había un pecado original, y es que el grupo asesor científico honorario fue excluido de la posibilidad de asesorar a los tomadores de decisión en el área de las ciencias sociales, de las problemáticas económicas y sociales vinculadas a la pandemia. La pandemia no es solo un problema sanitario, es un problema social, es un problema económico. Y en este sentido, de parte del Poder Ejecutivo, al momento de constituirse el Grupo Asesor Científico Honorario, se excluyó deliberadamente y discrecionalmente a las ciencias sociales de la interdisciplina necesaria para enfrentar la pandemia. Los temas de salud, los temas epidemiológicos y las ciencias de datos tenían su lugar como asesoramiento o como vehículo de asesoramiento para el Poder Ejecutivo. Pero las ciencias sociales quedaron fuera de manera expresa en la Constitución del GACH. Esto fue por imposición del gobierno, pero también por aceptación de la academia de que se mantendría al margen. Recién en diciembre de 2020 se creó el GACH social, que además tuvo un papel absolutamente secundario, y en todo caso para poder explicar por qué la gente no hacía lo que el gobierno decía que tenía que hacer. En este sentido, la ausencia de las ciencias sociales, de su aporte a través del GACH, significó un elemento que evitó o que impidió dotar al asesoramiento del GACH de un carácter integral. Y esto generó distorsiones hacia adentro del GACH, inclusive hacia el equipo responsable de todo el trabajo del GACH, donde ya desde fines del 2020 empezaron a generarse algunas visiones discrepantes, dado que el no cumplimiento o la no aceptación de todas las recomendaciones por parte del Poder Ejecutivo desnaturalizaban algunas de las recomendaciones. En definitiva, y este es uno de los resultados que creemos debe discutirse, la falencia en términos interdisciplinarios constituyó una de las hipotecas originales del sistema de gobernanza que generó ya en el año 2021, en la primera mitad, en el primer semestre del 2021, un problema de consistencia entre las recomendaciones del GACH y las políticas implementadas. De hecho, la no aparición de las ciencias sociales como parte de las recomendaciones integrales del GACH. Y por otro lado, las urgencias del gobierno que había asumido en marzo de 2020 con la pandemia, y la necesidad de implementar la agenda política que había prometido en su campaña electoral, llevaron a que se alejaran cada vez más las medidas del gobierno de aquellas que recomendaba el GACH. Hubo otras asesorías que priorizó el gobierno frente a lo que planteaba el GACH, y recordarán ustedes las discusiones en torno a blindar o no a blindar abril del 2021. En definitiva, esto llevó a que el esquema de gobernanza montado... Sí. Perdón, Bertoni, ya estamos en tiempo. Un minuto. El esquema de gobernanza montado y que exitosamente habría gestionado la pandemia en el año 2020, entra en crisis en el peor momento de la pandemia en el país. Conclusiones. Desde nuestro punto de vista, los problemas de la gobernanza generados en torno al manejo de la pandemia
nos muestra la importancia de la interdisciplina para enfrentar los problemas complejos, la importancia de las articulaciones interinstitucionales y la complementación interprofesional para generar esos espacios necesarios para enfrentar problemas que no son reducibles a distintas disciplinas o a miradas parciales, sino que exigen respuestas integrales. Las preguntas que quedan al final del trabajo empezaron a ser respondidas por la historia reciente. ¿Traería esta experiencia de articulación interinstitucional una nueva mirada sobre dónde se genera el conocimiento, quiénes generan el conocimiento y cómo fortalecer esto para enfrentar situaciones o eventuales o contingencias históricas nuevas? ¿O lo que ocurrió en 2020 fue simplemente una excepción dentro de la regla, que es una tensa relación entre conocimiento y decisión política? ¿Se volverá a la normalidad? Nos preguntábamos al hacer este trabajo. Cuando uno mira lo que es el no reconocimiento de la labor de la Universidad de la República en la actual rendición de cuentas, estamos teniendo algunas primeras respuestas a estas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos disertantes, muy interesante la presentación, da para pensar mucho este tema. Bueno, damos paso ahora a la presentación de la licenciada Merniers, ¿puede ser? Sí, buen día. Vos sabés que buenas tardes, te estoy mirando a ti, no tengo forma de que yo aparezca capaz que... No tenés, ahora sí. Porque, a ver. Pero es que estoy viendo... Porque no tenías habilitada la cámara, quizás. No, yo la tengo habilitada así. Ahí, compartir pantalla. Sí, pero no estoy viendo, no nos estamos viendo nosotras. Acá estamos igual, aparece Alicia, pero no importa. Ahí estamos viendo tu pantalla, estamos por ver tu pantalla. Disculpen la cara. Ahí está. Compartiendo la pantalla ya antes. Sí, ahora la estamos viendo. No estábamos viendo, no sé por qué. Las caras. Estamos aquí. Bueno, voy a empezar la presentación entonces, a ver así de esta manera. Mi nombre es Merniers, también estamos en este trabajo con el doctor Martín Lima, con la doctora Virginia Méndez, que tengo aquí a mi costado, y que en cualquier momento capaz que compartimos conversación, con el señor Jorge Cuello, que también está presente en esta sala, y la doctora Soledad Valledor. Bien, nosotros formamos parte de una interdisciplina, un trabajo interdisciplinario entre lo que somos los compañeros de Facultad de Veterinaria, quien les habla, Lima, Méndez y Valledor, junto con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Montevideo, que está representado en este momento por el director Jorge Cuello. Lo que estamos presentando es el cumplimiento del convenio específico entre SECOED de Intendencia de Montevideo y Facultad de Veterinaria UDELAR durante la pandemia sanitaria de COVID-19. Muchas gracias por la organización de este evento, muchas gracias por esta invitación a presentar este trabajo. Bien, lo primero, en cuanto a antecedentes, vamos a comentar que la relación de trabajo entre lo que fue SECOED de Intendencia de Montevideo y Facultad de Veterinaria inició ya en 2014, entre 2014 y 2016, con distintas acciones en las cuales el Centro Coordinador de Emergencia, frente a situaciones de animales que se acercaban a través de llamados de emergencia, entonces solicitaron el asesoramiento y el apoyo de Facultad de Veterinaria. En este ejemplo, por ejemplo, ahí está el tema de la ballena minke, que apareció en la bahía de Montevideo en 2014, y bueno, y ahí se comenzaron a trabajar a distintas trabajos en distintas actividades, como con estos otros animales que aparecían también en las costas de Montevideo, este caso de la ballena jorobada en el Puerto Buceo para 2016, y en donde en estas distintas actividades se llegaron a mantener ejemplos de
resultados en cuanto a los animales que se habían estado rescatando o que se habían sacado de esas condiciones de emergencia, por ejemplo en estas presentaciones en lo que fue la Expo Prado 2016 y 2017, en donde presentamos los distintos animales, como por ejemplo los esqueletos de la ballena minke, los corazones de distintas ballenas, en la Expo Prado, entre Facultad y la Intendencia de Montevideo, también con la colaboración de lo que era el zoológico, lo que es el Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga. ¿Sí? Entonces, en esto, a partir de eso, fue que se plantea el convenio y se firma ya para 2017, este convenio entre la Universidad de la República, Facultad de Veterinaria y la Intendencia de Montevideo, que tiene como antecedentes el convenio marco de la UDELAR, y que tiene como objeto el asesoramiento y la cooperación técnica entre la UDELAR y la Intendencia en apoyo al Centro Coordinador de Emergencia Departamental. Se define como objetivo general asesorar a la Intendencia y al ICECOED cuando lo soliciten situaciones de emergencia que comprendan el manejo de animales no tradicionales, fauna marina y silvestres, que estén vivos o muertos y que por diferentes situaciones impliquen un riesgo sanitario u otro a la población. Entonces, esa es la idea de este convenio. Por aquí aparecen las distintas actividades que se plantean dentro del mismo, y se firma, como ya les decía, en 2017 en la Intendencia de Montevideo, con distintas autoridades. Siempre esto hemos estado acompañados, además de la Facultad de Veterinaria, por el apoyo de lo que es principalmente DINARA y del Ministerio de Recursos Acuáticos, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Y dentro de las actividades que se han llevado dentro del convenio, hemos tenido actividades, talleres de extensión, principalmente con personal de prefectura, de bomberos, participando en esa interdisciplina que ya se estaba estableciendo entonces pre-pandemia. También algunos otros cursos, por ejemplo aquí en Cabo Polonio, en Rocha, y también continuamos con la presentación de materiales en las Expo Prados 2018-2019. En este caso también, la presentación en el stand del CECOED Intendencia de Montevideo. Las actividades durante la pandemia, bueno, evidentemente se vieron un poco enlentecidas, se vio un trabajo en el cual hubo como que reacondicionar también en parte la labor, gracias, por justamente situaciones tan especiales, ¿no? Una de las cosas en las cuales estuvimos ayudando fue en la preparación de las canastas alimentarias, que fue coordinada por el CECOED y por los municipios en abril de 2020, ahí estaba en la todavía no inaugurada UAM. Después también se continuaron con las respuestas a las llamadas de emergencia, por su intermedio también con las llamadas que realizaba bomberos. Hubo pocas intervenciones, 4 intervenciones en 2020, 6 intervenciones en 2021, donde se hacía el monitoreo de la situación sanitaria o se realizaba la necropsia y la toma de muestras en distintos animales, como pudieron ser aves rapaces, ballenas, lobos y leones marinos y pingüinos, que llegaron en algunos momentos a nuestras costas, a las costas de Montevideo. También en la parte de investigación, entonces, logramos desarrollar algunas tesis de grado y tesis de posgrado, y se logró también el intercambio en cuanto al tema de movilidad entre la Intendencia de Montevideo, las distintas compañías de transporte, justamente para lograr iniciar la movilidad de hacia la nueva sede de Facultad de Veterinaria. Entonces, bueno, como comentarios era simplemente por nuestra parte decir que esta cooperación entre ambas instituciones se mantuvo durante la pandemia, se pudo lograr, fue en forma enlentecida, en parte por supuesto debido a que teníamos menos participación de la población. Esto siempre ocurre en función de la solicitud de la población a una situación de animales que se encuentran en lugares
donde la gente no está acostumbrada a verlos. Entonces el estar las personas en un encierro personal elegido, eso hacía que hubiera muchas menos llamadas hacia el SECOED. Pero a pesar de todo, mantuvimos esta cooperación, mantuvimos este relacionamiento, y la idea es pensarlo para el futuro, para un fortalecimiento post pandemia. Entonces, lo que me gustaría, como en los comentarios finales, sería invitar al director del SECOED, al señor Jorge Cuello, si pudiera hacer algunos comentarios en relación a esta propuesta nuestra, de esta presentación. Yo voy a dejar de compartir y a ver si le podemos dar, si lo vemos al señor Jorge Cuello. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Perfecto. estamos con tiempo como para tomar algún comentario, porque se manejaron perfectamente bien con el tiempo. Si el señor Perfecto. Cuello tiene Sí, por interés supuesto. en comentar, sería muy bueno. Sí, lo importante es este relacionamiento que se da entre UDELAR, Facultad de Veterinaria, y la Intendencia de Montevideo, en cosas que no se habían tomado en cuenta en algunas oportunidades, y hoy por hoy estamos tomando en cuenta sobre todo el riesgo sanitario que hay cuando hay apariciones de estos animales en la costa, y también lo que es en tierra, ¿no? O sea, digo, pero sí la importancia que tiene el trabajo entre las dos instituciones, y con otras instituciones que también quieran trabajar con nosotros. Tenemos apertura para que esto tiene que funcionar, pero tiene que funcionar de esta manera, ¿no? Coordinadamente, y con quienes saben de la materia, que consideramos que tanto la Facultad de Veterinaria como también la Facultad de Ciencias en alguna oportunidad, hoy con esto de lo último que nos pasó en estos días en Villa Biarritz, estamos trabajando también con la Facultad de Psicología, o sea que UDELAR con el centro coordinador está respondiendo muy bien, o sea, algo que nos alegra, y esperemos que continúe, porque así lograremos mejores resultados en caso de tener otra pandemia o tener alguna otra situación que se pueda complicar. Por el momento es agradecer a quienes nos acompañan siempre y están a la hora que sea, en el momento que sea, y siempre ahí. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, señor Jorge Cuello. Tenemos unos minutitos, no sé si surge alguna pregunta, si no, de repente dejamos para el final, ¿les parece? Seguimos con las presentaciones y esperamos a ver si sobran unos minutitos para hacer algunas preguntas. Entonces el que continuaría es el doctor Avín con su presentación. ¿Podés compartir? Has habilitado. Juan, no te estamos escuchando. Estás muteado, Juan. ¿Ahora? Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, nada, les comentaba que ahora lo que voy a presentar es un videíto, básicamente, mientras hablo, simplemente para que no me vean la cara, nomás, si no se aburran viéndome a mí. Y básicamente la idea, lo que les vengo, digamos, a presentar es un poco contar una parte de la historia que nosotros vivimos
como ATGEN, sin un análisis muy profundo de todo lo que pasó. Yo creo que eso después cada uno podrá sacar sus conclusiones y su análisis, o podremos tener nuevas charlas para profundizar acerca del rol que tuvo ATGEN y por qué lo tuvo, sobre todo en las instancias más críticas de la pandemia, cuando había más incertidumbre, ¿no? Pero un poco para ponerlos en contexto, la idea es de algún modo contarles primero la historia de ATGEN, para entender un poco qué hacíamos y cómo llegamos a esa situación. O sea, ATGEN es una empresa que se fundó en el 2001, ¿sí? Es una spin-off de la universidad, creada por 4 investigadores. Lo interesante es que bueno, como ven, tiene una historia muy larga, ¿no? O sea, hace prácticamente 20 años, a la altura de la pandemia, ¿sí? ATGEN fue pasando por distintos socios, no por su éxito rutilante, sino más bien todo lo contrario, digamos, lo más parecido a pasarse una papa caliente, porque es la realidad. Durante todo este periodo de tiempo no fue una empresa que haya tenido un éxito económico ni nada que se le parezca. En el 2005, después de haber salido de la universidad, fue adquirida por un laboratorio farmacéutico que ya contaba con una espalda, digamos, financiera algo mejor de lo que podían ser los profesores de la universidad, como para darle sustento a la empresa. Y bueno, este laboratorio ya había incurrido en el tema del diagnóstico, pero en un diagnóstico no molecular, sino inmunológico, que hacía un año, básicamente, en un proyecto que se había desarrollado en el Polo Tecnológico de Pando, ¿verdad? Después este mismo laboratorio farmacéutico, en el 2008, se había embarcado en un proyecto de biofármacos que había sido incubado, que fue incubado durante varios años en el Instituto Pasteur. Básicamente usaba las instalaciones, ¿no? Es decir, la incubación en general es eso, y con acceso a equipamientos, etc. Ese proyecto, por cuestiones más, ¿cómo decirlo?, regulatorias, no tuvo andamiento. Después de unos años de intentos, era un contexto en el que el biofármaco era visto como algo imposible de reproducir, y no podía haber un biofármaco que no sea el original, algo que cambió más recientemente, ¿sí? Y entonces ese proyecto, digamos, se transformó en un proyecto, ese conocimiento adquirido, ¿no?, se transformó en un proyecto para la producción de, digamos, de principios activos para vacunas, ¿no? O sea, estamos hablando de proteínas recombinantes, pero para vacunas de uso veterinario. Y eso siguió su curso. Ese proyecto se inició en el 2010. Ya en el 2013, como ven, una parte estaba en el Polo de Pando, otra parte en el Pasteur y otra parte en este laboratorio mismo. Se centraliza todo en un lugar central, en un lugar único, que es en el LATU, ¿tá?, donde se desarrolla estas imágenes que estuvieron viendo. Es la planta del laboratorio que se instaló ahí. Bueno, tá. Juan, perdón, sabés Sí. que está detenido el video. Sí, A lo mejor lo hiciste sí. a propósito. No, lo paré, estoy tratando de jugar un poco con el tiempo y lo que voy conversando. Y bueno, en ese ya en el 2017-2018, el laboratorio farmacéutico se desentiende, ¿sí?, de ATGEN, básicamente un poco ya entregados en cuanto digamos, desde el punto de vista económico. El laboratorio no había funcionado eficazmente, y deciden deshacerse de su participación en ATGEN, y pasó a tomar esa dirección, esa responsabilidad, la nueva dirección de la empresa. Y bueno, llegado el año 2020, en el año de la crisis sanitaria, nos encontramos con una ATGEN que ya en enero de 2020 había tenido, digamos, una falla. Sus dos
proyectos principales habían fracasado. Era una licitación que por cuestiones ajenas a nosotros, digamos, habíamos ganado en precio, lo terminamos perdiendo, y un producto que por cuestiones técnicas se había retrasado su desarrollo por lo menos en un año. A esa altura del partido, todo parecía indicar que ATG no iba a llegar al año 2001. Esa era un poco la idea de contextualizar, para que tengan una idea de qué situación estaba el laboratorio. O sea, estamos hablando de que contábamos con una experiencia en desarrollo y producción y un know-how acumulado de unos 19 años, ¿sí? Un lindo paquete, digamos, de proyectos e ideas para desarrollar, pero, digamos, con una dificultad financiera importante, y una plantilla de no más de 15 personas trabajando en el laboratorio, con una estructura de costos muy pesada y básicamente por el alquiler y los recursos humanos para lo que era su situación, digamos, su facturación. Y bueno, hasta ahí el contexto del laboratorio para llegar digamos, al 2020. En el 2020 nos encontramos, ya en enero mismo, nos encontramos discutiendo la necesidad de desarrollar reactivos, de poner a punto las metodologías para el diagnóstico de COVID, un poco viendo lo que pasaba en China, porque ya en Europa no pasaba nada todavía, y fue ahí que se tomó esa decisión de prepararnos para una eventual propagación de este virus. Un evento que no era casual porque ya lo habíamos hecho en ocasiones anteriores y bueno, por suerte nunca había llegado al nivel digamos, de expansión que lo que terminó pasando con el COVID, ¿no? Entonces, bueno, ya ha llegado el 13 de marzo, ATGEN estaba preparado para dar los servicios de diagnóstico. De hecho, ya empezamos ahí mismo, cuando se detectaron los primeros casos, a ofrecer el servicio, con una capacidad de análisis muy limitada a nivel nacional, de los pocos laboratorios que tenía y que tuvo a lo largo de toda la pandemia la capacidad para dar ese servicio sin ningún tipo de interrupción, sí, por momentos algunos no muy largos por suerte, pero de saturación. Y bueno, en ese momento de la pandemia, bien al principio, creo que no ha durado más de un mes, fue crítico el conocimiento que teníamos de todo el sector académico y de todo el sector biotecnológico, más allá del académico, porque fue un momento en el que fue muy importante poder llamar por teléfono a cada actor y solicitar, primero vía telefónica, después a través de los acuerdos que se fueron firmando en cada caso a caso, con instituciones como el Clemente Estable, la Facultad de Ciencias, ELINEA, la ORT, todas instituciones que de alguna manera tenían que ver con la biotecnología y nos pudieron facilitar el acceso a equipamiento, recursos humanos y reactivos de todo tipo y color. Esa fue la única forma por la cual pudimos mantener el servicio sin cancelar, sin quedarnos sin reactivo, ¿no? Y fue realmente un momento dramático porque no había ningún proveedor que cumpliera con lo prometido, ni nada por el estilo. Era una total carrera contra el tiempo para poder brindar los servicios. También fue importante en ese momento una agrupación que se formó muy temprano en la pandemia, que se llamó Nos Cuidamos Entre Todos. En esa agrupación, en un momento que era crítico contar con financiación para poder seguir trabajando, porque no había mecanismos para dar los servicios, y nosotros no teníamos absolutamente ninguna espalda financiera, y ellos pudieron hacer a través de esta agrupación donaciones para que nosotros podamos abastecernos y dar los servicios en esa instancia. Después también tuvimos colaboración del DATU, que es donde estamos instalados, obviamente, y de particulares que nos dieron una gran mano para, en menos de 15 días de comenzada la emergencia sanitaria en Uruguay, ya empezar a planificar
uno de los elementos más importantes que tuvimos, que fue los autotest, como que el primero en este caso que se formó, digamos, que se implementó en el Uruguay fue ahí en el mismo predio del LAT. Hasta ahí, bueno, el resumen de esa etapa, digamos, de estrategia ninguna, nada, era una especie de guerra, o no sé, éramos como bomberos tratando de apagar un incendio que la verdad, al final cuando uno lo mira en perspectiva dice, bueno, ese primer mes no fue tan dramático como fue lo que ocurrió, digamos, un año más tarde, ¿no? Pero en ese momento para nosotros fue una locura desde el punto de vista operativo y logístico. Y después se fueron sucediendo múltiples desafíos, como fue en su momento el Greg Mortimer, había que encarar y subirse a Greg Mortimer, atender una situación sanitaria para nosotros desconocida, y eso implicaba muchos riesgos. Y a lo largo de la pandemia se fueron suscitando desafíos, por ejemplo, cuando se comenzó con las operaciones de todos en casa, que de pronto llegaba un avión con 200, 300 personas y había que procesar esas muestras de una forma rápida porque ellos esperaban el resultado en el aeropuerto antes de ser liberado. Y ahí se empezaron a suceder una serie de optimizaciones en todos los procesos que nosotros hacíamos para poder dar los servicios en tiempo y forma, para que la gente no tenga que esperar, para que todo fluya con cierta naturalidad, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Tuvimos el caso del laboratorio que se montó en el barco, en el buquebús, también fue una cosa muy innovadora para el mundo en general, y la conformación de laboratorios en distintas partes del país, porque si bien nosotros al principio entendíamos que no eran necesarios, después la demanda demostró que la implementación de laboratorios en el interior del país, en particular en Rivera y Melo, reducía sustancialmente los tiempos de respuesta y mejoraba la atención. Entonces, fue así que fuimos generando distintas estrategias para ganar en movilidad. Estos laboratorios se montaban con una parte del equipo de técnicos que teníamos y científicos que teníamos en el laboratorio, y en 24 48 horas llevábamos esos técnicos a montar el laboratorio y ya quedaba operativo, y después se iba incorporando gente local para poder con el tiempo ir formándolos y quedar con un referente de los que estaban originalmente en Montevideo. Y eso permitió ir generando laboratorios con una capacidad realmente muy grande de análisis local, y eso fue muy, muy, muy valioso. Después, Juan, te van quedando 2 minutos. Bueno, me voy a quedar un poco corto, pero no importa. La idea es básicamente que en el transcurso del tiempo, en los momentos en los que encontramos algo de calma, también pudimos aprovechar ese momento para hacer desarrollos, ¿sí? Desarrollos que fueron en muchos casos en colaboración con la AUDELAR, con el Instituto Pasteur, aunque otros desarrollos propios que también fueron de mucho valor para nosotros, y que y bueno, y más recientemente estamos desarrollando algunas cosas más con laboratorios internacionales que bueno, esperemos que a fin de cuentas terminen dando sus frutos. Todo esto sumado a la necesidad de producir esos reactivos, ¿no? Porque además de los desarrollos y brindar los servicios y resolver todas estas cuestiones operativas, teníamos que poder fabricar lo que íbamos desarrollando, y que en función de la demanda. Lo interesante, digamos, para resaltar es que, bueno, el laboratorio, para que tengan una idea, pasó de ser un laboratorio con 15 personas en la plantilla a ser más de 300 en enero de este año, ¿sí? Más de 300 personas contratadas. Yo creo que a lo largo de la pandemia han tenido más de 400, 500 fácilmente. Y bueno, nada, todo esto se basó mucho en una capacidad de adaptación, en la identificación de valores, ¿no? De personas que con una energía, o sea, evidentemente Uruguay contaba con una energía potencial de científicos y técnicos que no la estábamos empleando, y que, bueno, como que nos dieron una mano tremenda, digamos, colaboradores que terminamos trabajando, digamos, con los que terminamos trabajando codo a codo,
y fueron muy importantes. Y bueno, eso también se basó un poco en la confianza entre las distintas instituciones para poder resolver los distintos problemas que se fueron planteando de una forma por lo menos eficiente, digamos, para resolver todas las situaciones que se fueron formando. Así que bueno, simplemente eso, y bueno, agradecer la oportunidad de darles esta charla. Ya el video queda nomás circulando, no te preocupes. Muchísimas gracias, Juan. Terminamos de ver el video y pasamos al próximo presentador, que es la doctora Kashnati, creo, estamos bien. Bien. Muy interesante, realmente, todas las ponencias muy interesantes. Bueno, muy bien. Adelante, Ana, podés compartir. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla, entonces. ¿Se puede ser así? Porque creo que si comparto la pantalla completa no nos vemos. ¿Puede ser? Como tú quieras, como te sientas más cómoda. Si querés intentar y si no, salís. Voy a intentar. Un poquitito. Está abajo, al lado. Así, ahí. Ahí se ve, sí, así se ve bien. Bien. Se ve Bueno, perfecto. Gracias. Primero que nada, agradecer la oportunidad. Me parece que escuchándolos a todos es impresionante la forma como estamos logrando en cada uno de los lugares donde trabajamos, y muchos lugares que capaz que no tengamos ni idea, cómo los uruguayos fuimos logrando dar respuesta a una situación que no esperábamos, ¿no? Una situación de enfermedad y de pandemia que no esperábamos, y esta instancia nos permite un poco revisar y repensar esos eventos a los que nosotros nos vimos sometidos, que muchas veces no teníamos ni tiempo de sistematizar o de reflexionar, porque teníamos que responder a las necesidades del momento. En el caso nuestro, lo que vamos a contar un poco es lo que aconteció en la sede de Tacuarembó del CENUR Noreste. Ay, me salió. En este caso, el CENUR Noreste tiene la característica de que tiene carreras, polos del área científico-tecnológica y polos del área social y unidades académicas. Y desde este CENUR Noreste, la sede de Tacuarembó, tiene la característica a su vez que está en un campus de aprendizaje, innovación y investigación. Desde prácticamente 2014 se han estado realizando investigaciones tanto en programación educativa como en ambientes multireferenciales de aprendizaje, en docencia multimodal, sobre todo a nivel del ciclo inicial optativo del área social, oficinas de laboratorios de experimentación con TIC, oficinas sobre la transdisciplina como catalizador local sostenible, y también en Ancorredes, análisis cognitiva sobre la teoría del núcleo central, los estudios y experiencias sobre educación y frontera en ambientes multireferenciales de aprendizaje. Es decir, todos estos fueron investigaciones que se fueron realizando en educación y TIC, fundamentalmente.
Y de esa manera, a partir de estas investigaciones, se reconoció al CENUR Noreste de la Universidad de la República como un ambiente multireferencial de aprendizaje, donde se percibe una articulación intencional de procesos de aprendizaje en el sentido amplio de producción de conocimiento, desarrollo de competencias personales y creación de alternativas para solucionar problemas y lograr el desarrollo regional. En estas investigaciones, el abordaje que utilizamos fue el abordaje sociotécnico, explorando la forma en que se genera ese aprendizaje y se percibe la contribución de procesos comunicacionales, identificando prácticas innovadoras. Todo esto fue hasta el 13 de marzo. El 13 de marzo, entonces, se nos modifica la situación educativa, académica en la sede, y surgen dos instancias de experiencias donde la sede es puesta un poco en tensión para dar respuesta a las necesidades del medio. Uno es un grupo de docentes que se autodefine en Noreste Online, que resuelve colaborar en el apoyo organizativo y metodológico para los cursos en modalidad remota, a los efectos de dar sostén a actores con mayores dificultades en el desarrollo del trabajo, teniendo en cuenta todos los antecedentes que llevábamos en lo que era educación y TIC. Y el otro es el análisis de prácticas interdisciplinares con respecto al laboratorio interinstitucional de diagnóstico molecular del COVID-19, que va a ser presentado por los compañeros mañana. Nosotros, por lo tanto, nos vamos a referir fundamentalmente a la experiencia en cuanto a la educación y TIC en el proceso de respuesta que tuvo la sede en lo que se refiere a la enseñanza remota. Y a su vez también de qué manera nosotros logramos salir de esto. O sea, a nosotros nos parece que está muy buena la reflexión en cuanto a cómo estuvimos transitando el proceso de enseñanza-aprendizaje en enseñanza remota, pero también ahora cómo es que estamos saliendo de eso, ¿no? Entonces, el grupo Noreste Online es un grupo que tiene como objetivo apoyar el equipo docente de la región en el diseño y rediseño de actividades de enseñanza y aprendizaje en línea, mediante acciones y dispositivos y asistencias de asesoramiento, promoviendo la conformación de una comunidad de aprendizaje, teniendo en cuenta también recursos educativos abiertos, no solamente las plataformas disponibles por la universidad. Y el objetivo específico era presentar diversas iniciativas para mantener el contacto con el estudiante en forma virtual, especialmente dirigido a quienes ingresaban por primera vez a la universidad. El problema que puede parecer bastante más sencillo en una facultad, aquí no es tan fácil, porque el estudiante ingresa a un centro universitario donde se ofrecen diferentes carreras, y los estudiantes entonces, cuando se inscriben, no tienen mucha idea de cómo se tienen que inscribir de repente al SGAE, o sea, al Servicio de Gestión de Bedelías, o cómo entrar a la plataforma EVA de cada una de las carreras. Y de manera que se generaron estrategias específicas para orientar a los estudiantes en ese sentido. De cualquier manera, el enfoque de trabajo de Noreste Online se sintetizó en 3 ejes. La construcción de una subjetividad e identidad pedagógica en el desarrollo del ejercicio docente con TIC ligado al CENUR Noreste, que además este CENUR Noreste empezó a funcionar como CENUR en el 2019, o sea que fue en octubre de 2019, el 20 estábamos en pandemia. La formación en competencias didáctico-pedagógicas y comunicativas para el trabajo docente con TIC, y la conformación de una comunidad de práctica y aprendizaje para el desarrollo profesional de docente universitario. En ese sentido, un poco nosotros estábamos acompañando lo que decía el profesor Reto Mertoni, en el sentido que hubo mucha preocupación a nivel tanto gubernamental como a nivel social en cuanto al manejo de la salud sanitaria, la pandemia, lo cual es comprensible, pero de cualquier manera la educación nunca se paró,
y tampoco tuvimos tantas instancias de reflexión con respecto a nuestro quehacer educativo, y menos en la universidad. Nosotros esta sistematización la abordamos desde la cotidianeidad, o sea, desde lo que ocurre en el ámbito cotidiano, con un abordaje sociotécnico considerando la complejidad, la multireferencialidad del proceso. Y en este contexto buscamos contribuir a la comprensión en profundidad acerca de la forma en que se articulan los conocimientos desde este abordaje sociotécnico en un ambiente multireferencial de aprendizaje, en situación de pandemia COVID-19 y post. El abordaje sociotécnico entonces busca comprender que los cambios tecnológicos, las dinámicas de innovación y las modificaciones sociales son procesos de co-construcción sociotécnica entre procesos, de procesos entre actores y artefactos. O sea, el abordaje sociotécnico considera a los artefactos y a los actores como interactuando y interviniendo activamente. La configuración material y el diseño de los artefactos se construye también a partir de juegos de poder, de disputas, de negociaciones, controversias, entre actores, conocimientos y objetos materiales. En el ensamble sociotécnico, la alteración de alguno de estos aspectos, ya sea de los actores como de los dispositivos, muchas veces genera cambios en el sentido del funcionamiento de la propia tecnología y en las relaciones sociales vinculadas. Y esto se vuelve cada vez más crítico cuando se retorna a la presencialidad, porque de alguna manera las personas estaban como muy involucradas en el lenguaje o en el tratamiento o en la interacción con la tecnología. A partir de 2021, el mismo grupo empieza a involucrarse aún más, preocupados por dar respuesta a las necesidades de docentes de diferentes carreras universitarias a nivel de toda la universidad, y empezamos a pensar en trabajar rediseñando una universidad digital, generando un ambiente para la construcción de prácticas de desempeño docente, como un espacio de reflexión que contribuyera a resignificar la enseñanza superior, pensando en los cambios recientes motivados por la enseñanza remota. Y entonces acá nosotros traemos dos testimonios, ¿no? Uno de dos testimonios de docentes que participaron en esta experiencia. Y una docente considera que los docentes deben tener disponibilidad tanto para las clases sincrónicas como para el trabajo fuera del aula, en la dirección, asesoramiento y retroalimentación de las participaciones del estudiante. El perfil del docente debe tener formación en la temática y competencias para dirigir talleres y diseñar modalidades de trabajo interactivas con los estudiantes, y también para la evaluación de diferentes productos y participación oral en los seminarios, pero esto todo en enseñanza remota. Las competencias académicas tienen que ser adecuadas en todos los casos. Y sería deseable gestionar apoyo para la formación en competencias digitales, TIC y recursos interactivos para todos los docentes universitarios. Eso decía una de las docentes. Y la otra, otra docente consideraba también que las intervenciones, los productos, el desarrollo sincrónico y asincrónico siempre tenían que ser complementados por el diálogo entre profesor y alumno. Y para esto era importante que los docentes recibieran una formación continua y se realizaran evaluaciones formativas y sumativas continuas. Siempre la preocupación de los docentes en general fue el problema de la evaluación. O sea, una era cómo llegar a los estudiantes y otra era cómo después poderlos evaluar. De todas estas experiencias, nosotros identificamos como dos categorías fundamentales, ¿no? En este trabajo en la pandemia y post, ¿no? Las prácticas colaborativas en el territorio, ya sea a través de los Zoom y del trabajo en EVA,
y la inteligencia colectiva que se logró desplegar en el territorio para dar respuesta a las situaciones en tiempo real. Estas prácticas colaborativas de alguna manera contribuyen a mejorar también las prácticas docentes universitarias, pero una cuestión que las caracteriza como agencias es que muchas veces esas prácticas colaborativas desaparecen en cuanto la motivación o la razón de ser que la generó desaparece también. Entonces, una cuestión que es importante en estas investigaciones es mostrar la forma en que se origina una red de aprendizaje como forma de fortalecer las prácticas de los docentes en el momento que necesitan dar respuestas a determinadas necesidades. Por otro lado, la inteligencia colectiva, que es un concepto de Levy del 2003, genera un doble proceso de democratización de saberes, es un patrimonio de las personas y a su vez es un proceso de sensibilidad social. Y se busca generar una actitud para ordenar y valorar la experiencia, dotarla de sentido, sin desconocer la realidad que es dinámica, compleja y muchas veces impredecible. Esta inteligencia colectiva está en el territorio, sí, ya me falta poquito. Y está en el territorio y nosotros pensamos que la sede de Tacuarembó logró dar respuesta a las necesidades del territorio. Las conclusiones son que desde la experiencia se pretende aportar al corpus incipiente de los estudios críticos sobre la universidad digital desde un abordaje sociotécnico que ya venía siendo desarrollado por investigaciones y por las políticas de educación y TIC implementadas por el gobierno, pero que ante la pandemia tuvieron que obligatoriamente sí o sí ponerse en vigencia y implementarse. La vinculación entonces se refiere a la producción de conocimiento que contribuye a la transformación social, y de esta manera el conocimiento se encuentra vinculado necesariamente a la acción. Y el logro en la resolución de problemas constituye para nosotros la mayor fortaleza para disponibilizar el conocimiento producido, sobre todo en ese intercambio de saberes, ese trabajo intertransdisciplinar. Lo que nosotros traemos ahora es la necesidad de continuar investigando de qué manera los docentes volvieron a las clases presenciales, y en ese sentido, desde la sede, lo que nosotros estimulamos fue la comunicación organizacional, donde la intertransdisciplina es una moneda corriente, o sea, estamos muy acostumbrados a trabajar en forma intertransdisciplinar, tanto en las carreras como en los polos. Generamos un cowork donde las unidades están trabajando interactivamente, y ese abordaje sociotécnico lo realizamos mediante tres elementos, ¿no? EVA, el Zoom y el SGAE, que todavía consideramos que es vigente. Se me trancó. De esta manera, consideramos que esta es me queda una diapositiva que en este contexto sociohistórico consideramos todavía que la imagen es lo que predomina, sobre todo para los estudiantes. También nosotros a nivel de la sede identificamos una persistencia de brechas socioeconómicas y geográficas importantes. Aún esto no ha podido ser subsanado, y apelamos a prácticas colectivas para encontrar lo que nos es común, ¿no? Que es nuestra propia humanidad. Y frente a toda esa experiencia acumulada, consideramos que es muy válido continuar la investigación-acción en educación para comprender lo que ocurre en la cotidianidad, en esta vuelta a la pandemia, teniendo en cuenta el diálogo de saberes,
a pesar del aislamiento total o parcial de los actores. Y por ahí la vamos a dejar. Traté de ser lo más cumplidora posible. Muchas gracias, Ana. Bueno, en realidad estamos prácticamente sin tiempo, porque después siguen las presentaciones, pero no sé si hubiera alguien que quiera hacer alguna pregunta corta. Sé que está previsto recoger preguntas desde YouTube, así que posiblemente obtengamos ahí algunas preguntas para ustedes. Pero si hay alguien en este momento que quiera hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas, si hacemos algo corto, a lo mejor 1 o 2 minutos hay, lamentablemente. Dani, adelante. Sí, a mí me encantaría comprometer a Juan Andrés Sabina, ahora que estamos todos acá, contar el caso de AdGen en el posgrado de transformación organizacional, porque es un caso impresionante, ¿no? El crecimiento, la adaptación, la respuesta que dieron, más allá de que sí, efectivamente, digo, vivimos más de una cosa los usuarios del otro lado, pero es un caso que... Así que no sé, Juan Andrés Sabín, te comprometo acá que tenés un montón de testigos. Creo que no me estás dando opción, así que bueno, sí, seguramente vamos a cuente con nosotros para dar la charla. Digo, yo a veces pienso, ¿no?, en esto de las startups y todo. Nosotros siempre nos ven como emprendedores, nosotros no somos emprendedores, hace 20 años que estamos en esto, y realmente cuando ve uno estas startups y cosas por el estilo, realmente, no sé, trata de aprender algo y trata de asemejarse en algo, pero no es nuestro perfil. Es un perfil muy uruguayo, más de resiliencia y sobrevivencia durante 20 años que esas startups con carreras meteóricas. Lo que sí tiene de particular es eso, una acumulación de experiencia, conocimiento durante tantos años, y que después algo ocurrió, una distorsión ahí del espacio y tiempo que es la pandemia, y bueno, nos encontró en un momento justo, ¿no? Si era un año después, no existíamos. O sea, eso lo puedo dar por garantido. Y bueno, si era un poco antes, capaz que hubiéramos sufrido un poco menos. Pero bueno, sí, sobre todo eso, y la generación de redes, que obviamente fue muy importante, ¿no? Porque durante 20 años de colaborar, de hacer, interactuar con el mundo académico, evidentemente no fueron en vano, porque en su momento fue muy importante para conocernos, más allá de mi carrera académica propia, ¿no?, que también tenía la he tenido, y también más o menos de hace unos 20 años también. Yo solo quiero hacer un comentario bien breve, como para cerrar, y es el valor que tienen las mesas como estas, en las que se narran en muchos casos los procesos. Muy a menudo nos pasan los congresos de que uno ve, es necesario ver las reflexiones y los procesos, y creo que esta mesa tuvo mucho de eso, porque hay que sentarse a pensar, y muchas veces no hay, uno va a buscar bibliografía, y esas cosas no se escriben, no se narran, y bueno, es importante, muy importante ver cómo se dieron los procesos, de alguna manera cómo se investigó sobre los diferentes procesos, porque bueno, es información útil para el futuro. Bueno, creo que si no hay más comentarios, dejamos por aquí, porque siguen las mesas. Ahora hay unos videos en YouTube, y el caso 2 empieza dentro de 10 minutos, 9 minutos para ser precisos. Entonces ha sido un gusto, y bueno, esperamos que nos volvamos a ver. Gracias.